Mis hermanos, Adonai les bendiga mucho. Yo quiero compartirle un mensaje que estoy aquí tratando de entender para mejorar mi vida con el Todopoderoso, y también pues le comparto con ustedes si esa es su intención, de mejorar sus caminos, de hacer lo que a Él le agrada y qué es lo que Él quiere. ¿A cuántos no nos gustaría de que oremos y que Él nos responda de una vez y que cuando estemos, por ejemplo, en un ayuno por alguna petición, pues ver ese resultado? Pero muchas veces no pasa y Él no nos responde porque no estamos viviendo una vida que realmente le agrada, o Él está en espera de que reflexionemos y hagamos cambio. Y todos estos cambios tienen que ver siempre es con buscar el bien de los demás, porque ese es el fruto de los corazones que Él está buscando, donde tú consideres al otro pues superior a ti, mejor que tú, donde tú te humillas, donde buscas el bien de los demás, que realmente ese es el amor al prójimo. Y es pues la voluntad del Todopoderoso, porque Él dice que no puedes amarle a Él si tú no amas a tu prójimo. Entonces Él quiere que practiquemos la justicia, y tiene que ver todo con nuestra vida y cómo caminamos en base a cómo accionamos o hablamos acerca de alguien. Por eso dice que tenemos que bendecir aún a nuestros enemigos. Entonces voy a leerle en Isaías capítulo 58, pero me voy a enfocar en lo que es romper todo yugo, porque lo dice 2 veces en este capítulo. No lo voy a leer completo, vamos a ir a algunos puntos, donde dice que Él clama a voz en cuello, y no te detengas, y alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Es como que ahora Él pusiera su palabra en mi boca, y por medio de su palabra yo hable a su pueblo y le diga, ¿saben qué? Aquí hay una rebelión, hay que arrepentirse. También que le diga a la casa de Jacob, que son las tribus, pues su pecado. ¿Con qué motivo? No para uno estar juzgando, oh mira, tú hiciste esto, no, porque somos iguales. O sea, estamos como nación y tenemos cada uno que presentarnos delante del Eterno. Pero el Padre sí usa personas para que a través de la palabra confronte los corazones, que es como una espada que discierne los pensamientos, para que la persona pues se arrepientan, ¿verdad? Comenzando conmigo, con la primera que estoy hablando. Entonces, porque vuelvo y le digo, estoy estudiando esto porque quiero mejorar los caminos, y eso es lo que Él nos manda, mejoren sus caminos. Estamos buscando el camino de la verdad, caminar en la luz hacia la perfección, no desviarnos. Y es importante pues mantenernos ahí, y eso lo hacemos a través de la búsqueda constante, escudriñar la palabra. Entonces aquí dice que este es un pueblo. Miren cómo dice, o sea, Él dice, habla, anuncia a mi pueblo su rebelión y su pecado. ¿Qué tienen que hacer ustedes que escuchan? Ok, déjame ver si esto me está hablando a mí. No decir, ¿y tú? ¿Y para ti? No piensa en mí en este momento. Piensa en ti. No pienses en tu vecino, no pienses en tu esposo, en tu esposa. No, piensa en ti. Porque siempre andamos buscando el defecto del otro. Pero vamos a buscar el propio para traer cambios que transformen. Y ya luego el Padre se encarga de los demás. Entonces aquí dice que esto es un pueblo que cada día le busca. Entonces vamos a ver, ¿yo le busco cada día? Sí. ¿Tú le buscas cada día? Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué quieren saber sus caminos? Yo quiero saber sus caminos. ¿Tú también? Como gente que hubiera hecho justicia. Yo creo que yo he hecho justicia. ¿Tú crees que tú has hecho justicia? Eso es una pregunta. Y que no hubiesen dejado la ley de su Elohim. Ahí es un punto para pensar. ¿Quiénes hoy han dejado su ley? ¿Cuántos hoy la cumplen, entre comillas, religiosamente? O sea, entonces esto hay que pensar. Y dice, me piden justos juicios. Claro, porque estamos viviendo un mundo de injusticia. Entonces oran, mira lo que me hicieron. Entonces, y piden estos justos juicios y quieren acercarse a Elohim. Fíjense, ahí no hay nada malo. Pero aquí dice algo, parece, ellos me piden a mí como si ellos no me dejaron ya. El que deja la ley lo ha menospreciado, lo ha dejado.
Entonces, aquí le está hablando a un pueblo, escuchen, que va al templo, que celebra las fiestas. Aquí no está hablando de gente gentil. Aquí está hablando Isaías, en el tiempo de Isaías estaba el templo todavía, a gente que religiosamente iba al templo, como hoy muchos, pero su corazón no está. Y le dice gente que me busca todos los días, que se quiere acercar a mí, que ayuna. O sea, estamos hablando ya de personas que hasta ayunan. Y dice, ¿por qué dicen? Ayunamos, no hiciste caso, humillamos nuestras almas y tú no nos respondiste, no te diste por entendido. Entonces ahora él empieza a hablar cuál es la razón. Y aquí es donde nosotros nos tenemos que examinar. Y dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ok, vamos a pensar, aquí está diciendo, ayuno buscando mi propio bien, lo que yo quiero. ¿Por qué no ayunamos para el bien de los demás? Entonces, eso es lo que él quiere, porque si él dice, busca mi reino y su justicia, lo demás viene por añadidura. Pero también habla de opresión. ¿Cuánto están oprimiendo a su prójimo? Entonces luego dice, ustedes para contienda y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. Ahora, ¿cuántos hoy se la pasan en contiendas, en debates, hiriendo, condenando, murmurando? O sea, eso es para analizar, culpando. O sea, no reconocen su propio mal, pero siempre están buscando el mal del otro. Cuando somos nosotros que tenemos que mirar nuestro interior. Entonces, bueno, luego empieza a decirle que si ellos le llaman ayuno o día agradable a lo que ellos hacen. Entonces, en el verso 6, y este es el punto donde quiero hablar de lo que es romper todo yugo, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Y bien pudiéramos hablar de qué es desatar ligadura, qué es soltar las cargas. Yo he hecho ese tema anteriormente de este capítulo, lo pueden buscar y ahí explico. Pero yo quiero ya hoy profundizar qué es lo que el Padre me ha hablado hoy, romper todo yugo. Y lo repite 2 veces. Y dice, luego, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Saben que en Mateo, en el capítulo 25, nos habla del juicio de las naciones, donde va a haber un juicio y donde se le dice a los de la derecha y los de la izquierda, por cuanto me visitaste, por cuanto tuve hambre? Y fíjense que le dice a unos, ¿verdad? A las ovejas, le dice que entren a su reino, pero a los que no tuvieron piedad, los que no se preocuparon por el prójimo, le dice que iban al fuego eterno, a la condenación. Entonces, aquí está hablando más o menos que cómo es tu vida con referencia al prójimo. O sea, tú partes tu pan con alguien que tiene hambre, y cuando habla de pan, está hablando de pensar en el pobre, en el que necesita, pero también el pan espiritual. ¿Te preocupa las almas como para darle ese maná? A los que andan desnudos lo cubres, y no solamente estoy hablando la literal, también aquellos que necesitan esas vestiduras, porque lo más importante y lo más grande que tú le puedes dar a alguien es la verdad, pero hay que buscarla. Y hay que ser enviado, Él está llamando para enviar. Y esa debe ser nuestra primera preocupación, buscar el reino de Elohim y su justicia. Y luego, por ejemplo, dice, ¿te esconde de tu hermano? Lo bloquea, te esconde, lo condena. O sea, amas al enemigo, oras por ello, soportas. O sea, todo eso es para examinarnos. Luego dice que si tú haces así, que entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Adonai será tu retaguardia. Pero sí tienes que vivir así. Fíjense que todo no viene así como, ok, me llegó toda esta bendición. No, el Padre está diciendo, tú tienes que vivir una vida que me agrade. Y la vida que me agrade es que te preocupes por tu hermano, que te preocupes por el pobre, que no lo oprima, lo difame. O sea, contienda. Ustedes están mirando cómo está todo hoy.
¿Y acaso nos encontramos nosotros ahí? Entonces ese es el punto para reflexionar cada uno. Vamos a buscar el bien de los demás. Entonces luego dice que si tú haces así, entonces tú le invocarás y él te oirá, te responderá. Clamarás y él dirá, heme aquí. ¿Quién no quiere que tú le pidas ayuda y él rápidamente te diga, heme aquí, ¿qué necesitas? Dice, si quitares de en medio de ti el yugo. Otra vez volvemos con la misma palabra, el yugo, que es lo que le quiero hablar. Romper todo yugo, quitar el yugo, cortar todo yugo. Y luego dice también que quites o que cortes de en medio de ti el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y ya eso sabemos lo que es. No hay que explicar mucho. Entonces luego dice, si tú das tu pan al hambriento y tú saciares el alma afligida. Fíjense que está hablando de una saciedad de un alma que está en aflicción. Entonces no estamos hablando de algo literal, sino de una necesidad, donde solamente la palabra viva, la verdad, sacia el alma que está afligida. Entonces dice que si tú haces así, entonces en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. En tiempo de tribulación, tu luz se dejará ver. Él está ahí contigo. Y dice que entonces Él te pastoreará siempre, te va a guiar. Dice que en la sequía, o sea, en el desierto, en la gran tribulación, va a saciar tu alma y que dará vigor, fuerza, fortaleza a tus huesos, o sea, a tu cuerpo. Y que tú serás como un huerto de riego y como un manantial de aguas, cuya agua nunca faltan. O sea, la palabra va a fluir ríos de agua viva. Y dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás. Serás llamado reparador o restaurador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Y aquí está hablando de alguien que va a restaurar a su pueblo, alguien que va a dar aguas, alguien que será usado por Elohim en un tiempo de aflicción, oscuridad, en un tiempo, ¿verdad?, de hambre. Por eso aquí habla de todo eso. Almas que tienen necesidad para que tú le llames, tú clames y Él te responda. Pero dice, quita de en medio de ti el yugo. Y vamos a hablar del yugo. Ok, ¿qué es romper todo yugo? Esta palabra en el hebreo es motá. Y es como un instrumento o algo o alguien que mantiene a otro sometido. Entonces, cuando dice rómpelo, implica destruye todo tipo de dominación injusta o abusiva. Y esto puede ser en lo personal, familiar o religioso o también político. Entonces, es como cortar relaciones donde una persona es tratada como inferior, controlada, manipulada. Ejemplo, liberarse del abuso espiritual donde líderes ejercen control tóxico en nombre de Elohim. ¿Saben cuánto de eso hay hoy? Eso no permite que la persona pueda crecer y a esos líderes van a llevar su recompensa. Pero si tú te encuentras siendo dominado, manipulado, abusado injustamente, o sea, Él dice, corta todo eso. Porque entonces la persona se queda ahí en ese abuso y se queda pues ahí en esa victimización, en esa tristeza. Él dice, rompe con todo eso. Entonces, por eso es que Yeshua dice que su yugo es ligero, que aprenda de Él, que Él es manso y humilde, que encontrará entonces ese descanso de tu alma. Entonces, corta todo eso que te controla, que te manipula, gente que quiere ejercer un control sobre ti. El yugo puede ser ataduras también, que tengamos, ¿verdad? Traumas, pecado, ocultos, pactos que son conscientes o inconscientes. Entonces tenemos que cortar, romper todo ciclo también de repetición. Cuando tú caes como cometiendo el mismo pecado otra vez y otra vez, tienes que romper. Entonces, por ejemplo, el miedo se repite. Hay un ciclo de gente que vive en un temor, en un miedo. También pobreza, violencia, depresión, romper hábitos o pensamientos o cadenas internas que son tóxicas, destructivas en nuestra vida. Y si nosotros somos sinceros suficiente, lo podemos hacer. Lo que tenemos es que reconocer primero y presentarlo delante de Elohim, que nos ayude a salir de allí, orar
Buscar. La palabra te sana, te libera, rompe. La verdad te hace libre, rompe todas esas cadenas. Entonces, romper el yugo es soltar la autoesclavitud del alma. Como por ejemplo, una culpabilidad constante, donde tú te estás echando la culpa siempre de algo. Eso hay que cortarlo, soltarlo. También una condenación religiosa, una autoexigencia obsesiva, una dependencia emocional a otros. Tú tienes que depender solamente de Elohim. Por ejemplo, vicios secretos y escondidos que muchos, es que el Padre así me acepta, o yo nací así. No, todo eso hay que romperlo. Ejemplo, romper el yugo del perfeccionismo o del autocontrol. O sea, tú quieres tener el control de todo porque eso te da cierta seguridad. No, hay que soltar todo el control a Elohim. Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Entonces, es restaurar el diseño que Elohim quiere, original, que Él tiene para ti y también para otros. Porque a la misma manera que lo está haciendo contigo, también te usa a ti para ayudar a otros, aconsejando. Decir, mira, yo pasé por esto y mira, de esta manera yo pude tener esta liberación y tú lo puedes hacer. O ven, vamos a orar, dar un consejo. Pero más que nada, no ser nosotros el que oprima al otro, el que esté manipulando a alguien, el que esté difamando. O sea, no, busquemos siempre el bien de los demás. Entonces, bueno, esta palabra, cuando la buscas en el hebreo, significa barra, coyunda, yugo, poder, opresión, yugo espiritual. Y tiene que ver con la palabra mot, que es un palo o una oscilación o caída. Cuando tú sacudes como un palo torcido, ya que esta raíz de estas dos palabras sugiere inestabilidad o una carga o una sujeción, alguien que te tiene sujeto con miedo, con manipulación. También esto es una esclavitud que viene de una fuerza exterior. Entonces, la otra palabra que está relacionada, que es mot, con esta, que significa oscilar, es temblar, o también resbalar, o moverte, estar inestable, no estar firme. Alguien que se tambalea física como espiritualmente. Hay un desequilibrio espiritual y hay una caída. Y esto es lo que el Padre quiere, que cortemos, que nosotros rompamos con todo yugo, con toda opresión que nos hace desequilibrar nuestra vida espiritual, que nos hace torcer, que nos hace caer o resbalar o estar oscilando o inestable. Entonces vamos a ver algunos versos de estas dos palabras para que podamos entender bien qué es romper todo yugo. Y lo vamos a ver en las Escrituras porque Yeshua va a quitar el yugo, por ejemplo, que le va a poner el antimesías, o el yugo que ponen las naciones con la opresión o con las amenazas. Ok, vamos a ver. Isaías 9:4 dice, porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro, el cetro del opresor. O sea, Yeshua va a quitar ese yugo de esclavitud que nos ha puesto el enemigo o personas que el enemigo usa. Él quiere que seamos libres de todo esto, que no solamente que seamos libres, que Él nos hace libres, pero que tampoco nosotros seamos aquellos que somos instrumentos de opresión para otros. Entonces, Él nos va a librar también, fíjense, del cetro, del gobierno, del opresor. Hay opresión, pero Él nos libra. En Lamentaciones 1:14 dice, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Entrelazadas han subido sobre mi cerviz. O sea, fíjense, el yugo, la carga de mi rebelión, de mi pecado, que yo no quiero soltar, es pesado sobre mí. Y Yeshua dice, entrégamelo. Entrega tu carga. Echa la carga sobre Él. Él te enseña. Entonces, fíjense que como tiene que ver con unirte a alguien, mientras no soltamos la carga del pecado, a veces nos quedamos atados a religiones o ataduras y nos hacemos la víctima
o a cosas que nos esclavizan, vicios también, cosas ocultas que Él está mirando. Mientras no soltamos eso, no entregamos todo a Elohim, vamos a estar tambaleando, inestables espiritualmente, porque Él quiere que tú te unas a Él en su yugo que es ligero. Entonces, vamos a ver otro. En Ezequiel 34 nos habla de los pastores y las ovejas, y de que las ovejas andan errante por falta de pastor y son presas de toda la fiera del campo. Está hablando de nosotros como las ovejas. Y luego dice que Yeshua, el buen pastor, la viene a buscar en un tiempo de oscuridad, tinieblas, oscuridad, donde hay opresión de las ovejas y porque son las fieras. Pero dice en el verso 27, y sabrán que yo soy Adonai cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de aquel que le hacía servir. Entonces Él va a quitar ese yugo del opresor, porque el enemigo pues usa a las personas. Y por eso le digo que terminamos nosotros siendo esos opresores. Y eso es lo que Él está diciendo aquí. Rompe todo eso de tu vida y de tu ser un instrumento para oprimir a los demás, para que entonces tú me invoques y yo te diga, aquí estoy. O sea, eso es lo que nos está diciendo. Por eso dice que rompa todo yugo, que deje ir libre a los quebrantados, que suelte las cargas de opresión, las ligaduras de impiedad. Entonces vamos a la otra palabra que es mot, que significa oscilar, resbalar. Si tú no rompes, vas a terminar resbalando, terminar torcido o cayendo. Entonces, aquí esta palabra la vamos a encontrar en el Salmo 55:22, dice, echa sobre él, Adonai, tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre mot, caído al justo. O sea, no te va a dejar en ese desequilibrio, tambaleando, o para que tú resbales, para que tú no estés firme. Él quiere que tú estés firme con Él. Por tanto, echa sobre Él tu carga. Suéltale todo a Él. Entonces, Salmo 121:3 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Aquí usa la palabra lamot, que significa oscilar hasta caer. O sea, Él no va a dejar, ¿verdad?, que tú, o sea, te resbales hasta que tú caigas. No, Él te sostiene, Él te levanta. Entonces, eso es lo que Él está haciendo a través de este mensaje a nuestras vidas. O sea, Él quiere que rompamos todo esto para que estemos firmes con Él y que nosotros no oscilemos hasta caer. En el Salmo 62:2 dice, solamente Él es mi roca, mi refugio, no resbalaré. Esa palabra ahí, mot, esa estabilidad espiritual, no voy a caer ahí. ¿Por qué? Porque yo voy a estar sobre la roca. Yo voy a estar firme sobre la Torah, sobre la ley, que es la roca. Y aparte de eso, en Él confío. Él es mi refugio. A Él yo voy a correr y voy a estar bien. Mi casa, cuando vengan los vientos, está sobre la roca. Su palabra firme. Y entonces no caeré. Puedes resbalar un poco, pero no cae porque Él sostiene al justo y no lo va a dejar ahí. Y aun si cae y clama a Él, ¿verdad?, Él lo levanta. Entrega a Él toda tu carga, todo lo que te sientas pesado. Dile que rompa toda atadura y que te use como un instrumento de amor a los demás, no de oprimir a otros, sino que consideremos al otro como superior a nosotros. Amén. Abba te bendiga.